Listo, listo. Bueno, pues ya inicié la grabación. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida a este panel en donde vamos a aprender, como lo decía ahorita, donde vamos a poder reflexionar y que tiene como objetivo pues generar un espacio de reflexión y de diálogo sobre los desafíos éticos, culturales, humanos que plantea la, o sea, que representa la inteligencia artificial a la luz de lo que nos compartió el Papa León en su encíclica Magnifica Humanitas, la primera, además, la primera de nuestro Santo Padre y que pues especialmente pues está dirigido a las nuevas generaciones, ¿no? No porque se excluya a otras generaciones, sino porque estamos muy familiarizados y porque creo que se ha vuelto parte esencial de nuestras vidas. Entonces, desde Verso al Alto, pues no podíamos permanecer indiferentes ante lo que el Papa quería decirnos y sobre todo pues queríamos aprovechar que tenemos a expertos que seguro tienen un montón de cosas que compartirnos y que incluso ya lo venían cada uno de nuestros speakers de manera individual, más allá de lo que el Papa compartió, ya lo han venido hablando desde, o ya lo han venido reflexionando, estudiando, compartiendo desde sus diferentes pues trincheras. Y eso pues creo que estoy seguro, ya lo compartirán nuestros speakers, pero estoy seguro que cuando supieron el tema les brillaron los ojos de lo que el Papa tenía que decir. Entonces, pues les comparto rapidísimo cómo va a ser la dinámica de este panel. Cada uno de nuestros speakers va a tener 15 minutos para compartir pues el tema, pero desde una perspectiva, ¿no? Para no hacerlo redundante, yo sé que tres temas o subtemas son muy pocos para todo lo que el Papa nos compartió y para todo lo que representan los desafíos que hay detrás de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, pero bueno, creo que es un primer paso para justo abrir un diálogo a lo mejor muchísimo más profundo para futuras ocasiones, ¿no? Entonces, voy a... Ay, cómo le cambio aquí para que se vea el orador, ¿verdad? Ya, perdón. Entonces, pues vamos a dividirlo en tres momentos. Seguramente vieron a través de las redes sociales y a los que se registraron se los compartimos los detalles en la vía correo electrónico. Además, bueno, quiero compartirles a los speakers que antes de esta sesión tuvimos algunos de los que estamos aquí, dos momentos, el martes de esta semana y el martes de la semana pasada, un poquito como reflexionando más allá desde una perspectiva filosófica, teológica y de las diferentes áreas del conocimiento a las que ustedes se han dedicado, como reflexionar sobre nuestro día a día, ¿no? Como para llegar más sensibilizados a que las cosas que hoy se van a plantear no están alejadas de nuestro día a día, ¿no? Entonces, ya muchos vienen muy, muy sensibilizados con esos temas o con esas reflexiones, pero hoy las vamos a profundizar. Entonces, pues para no alargar más pues esta introducción, vamos a iniciar con Chucho de los Ríos, que es el único laico de los tres speakers que tenemos, quien, además de que ahorita él pues va a contar un poquito más de su experiencia y de lo que, pues a lo que se ha dedicado, pues él es experto en marketing digital, en manejo de datos y en reputación. Él nos va a hablar desde el poder del algoritmo, tecnología, atención y control, control como pregunta, y vamos a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y los algoritmos están transformando nuestra forma de pensar, consumir información y relacionarnos, y pues desde su propia experiencia darnos una visión sobre la verdad en la era digital, la polarización, la dificultad del encuentro con quien piensa distinto y los riesgos del poder tecnológico en la cultura actual. Entonces, Chucho, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, por darte este tiempo y te cedo el Muchas micrófono. gracias, Said. Padre Pablo, Padre Omar, mucho gusto conocerlos. Yo soy Jesús de los Ríos, como dice Said. Desde hace 18 años tengo una agencia de marketing digital. Este,
se llama Saxum Media. Y bueno, pues yo trabajo temas de marketing, comunicación, reputación para empresas, para cosas hasta políticas también, bueno, todo un poco, ¿no? Y pues sí, como dices ahí, claro que hablar del tema, pues sí, nos brillan los ojitos a los que estamos metidos en esto. Yo creo que es un tema bastante interesante, sobre todo que, lo que a mí me gustaría es, estoy poniendo mi presentación, espero que se vea. No sé si ven mi pantalla más o menos completa. Ahí, Se ve parcial, Chucho. O sea, sí la alcanzamos a ver, pero alcanzamos. Ya, justo, ahí se ahí ve. está, ¿no? Ahí está perfecto, sí. Perfecto. Bueno. A ver, entonces, regresando y retomando un poco el hilo, yo tengo una presentación para que no se me vaya justamente el hilo de las ideas que traigo. Y quisiera empezar con el cómo llegamos hasta aquí, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? Eh, y todo tiene que ver con la historia de la acumulación de la información. Y es una cuestión también muy ligada a la humanidad, ¿no? Profundamente ligada a la humanidad, a la comunicación, este, a la generación de comunidades, etcétera. Y el hombre desde tiempos inmemorables ha guardado información y la ha pasado a las siguientes generaciones. Primero a través de piedras, si quieren, después a través de libros, después a través de papiros, etcétera, ¿no? Entonces, y un momento importantísimo en eso es justamente la llegada de la imprenta, ¿no? ¿Qué permite la imprenta? Permite masificar un poco más algo que en ese momento no era tan fácil, que era el de acceder a esos conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque para tú tener acceso a un libro, tienes que ser uno prácticamente de la nobleza o millonario o estar dedicado completamente a la iglesia y y era complicado, o sea, la gente no sabe ni siquiera leer, ¿no? Entonces empieza ese primer momento de masificación. El segundo que viene es cuando empiezan los medios al principio del siglo XX, ¿no? Ya existe el periódico, por supuesto, que eso ayuda a masificar, pero cuando empiezan los medios electrónicos, que es la tele y la radio, eso permite que se masifiquen más. ¿Por qué? Porque ahora ya ni siquiera necesitas leer, ¿no? Y el siguiente momento se da en los noventas con la llegada del Internet. Y entonces, ¿qué pasa con la llegada del Internet? Bueno, que se empieza a guardar esa información de manera digital. Y eso es un gran cambio, eso es una gran diferencia a lo que tenemos. Antes lo guardábamos en libros, en páginas, etcétera. Ahora lo guardamos de manera digital, ¿no? Y entonces, si a esto le agregamos unos cuantos años de estar guardando información de manera digital y en que nos pongamos de acuerdo en qué formatos, etcétera, y en que nuestras computadoras, que es donde se almacena esa información, se empiecen a interconectar, y no nos dar cuenta que prácticamente todo el conocimiento de la humanidad se está almacenando ya de manera digital. Entonces, y aquí viene un siguiente momento que es al principio de los años 2000, que es, y que nosotros hemos estado escuchando también, seguramente lo han escuchado, que es el de Big Data, que es los análisis de las grandes cantidades de datos. Y para hacer ese tipo de análisis de Big Data se empezaron a utilizar algoritmos, ¿no? Algoritmos y grandes servidores, grandes cantidades de computadoras interconectadas ellas mismas a través, puede ser del Internet o aisladas de ello. O sea, el chiste es que utilizan esos algoritmos para empezar a ordenar esa información. Y al inicio los algoritmos son muy sencillos, son algoritmos, vamos a decirles sencillos, pero lo que es muy claro en esos algoritmos es que una persona determina qué es lo que hace ese algoritmo. O sea, tú le dices al algoritmo qué hacer como programador, digamos, ¿no? Entonces, le dices, a ver, extrae los nombres de todos estos, quita sus ciudades y añade sus edades y hazme una base de datos de todos estos que están aquí, y eso es lo que iba a hacer el algoritmo, ¿no? Tal cual, hacer lo que tú decías. Hacia 2015 viene un siguiente brinco ya de esos algoritmos, son los algoritmos de Machine Learning, que en vez de que sean algoritmos simples, perfectamente controlados por la persona,
son algoritmos que empiezan a aprender patrones estadísticos de estos miles de millones de registros que cada vez tenemos más en la nube, ¿no? Y el sistema empieza a generar análisis propios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos algoritmos? Que hay alguien que los programa, se llaman cajas negras o black boxes, muchos de estos algoritmos. Hay alguien que los programa de manera original y luego ese algoritmo hace una serie de procesos en los que incluye el empezar a aprender y hacer relacionamientos que no conoce el programador y de los cuales empieza a inferir una gran cantidad de información. Y ese es el siguiente gran brinco que hemos estado dando en los últimos años y que estamos, digamos que al final de ese gran brinco tecnológico, y ahora estamos pasando a través de estos algoritmos de machine learning y de cajas negras, estamos pasando al siguiente nivel, que es el de las inteligencias artificiales. Ahora, ¿por qué les llamamos inteligencias artificiales? Porque replican los patrones que nosotros seguimos como personas para aprender una cosa o para expresar un pensamiento. ¿En qué consiste la inteligencia humana? Pues es muy profundo ese tema, pero podríamos decir simple y sencillamente que es la capacidad de unir ideas aparentemente inconexas para generar una nueva idea, ¿no? Y eso, de hecho, esa es la definición de creatividad, eso es a lo que se le llama creatividad, la unión de dos nuevas ideas aparentemente inconexas para generar algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa con estas inteligencias artificiales y con todos estos modelos? Que es una serie de algoritmos que replican a alta velocidad en la generación de esta información, ¿no? De estas creatividades, ¿no? Y tienen varios puntos los algoritmos y este tipo de sistemas. Tienen, digamos, varios procesos que son importantes. El primero es de dónde minan la información, que ese es el más importante, la minería de información, uno de los procesos más importantes. Y el segundo es cómo trabajan esa información. El tercero es cómo aprenden de esa información, cómo empiezan a generar esos procesos. Y estamos a punto de llegar ya a un cuarto de cómo trabajan estos algoritmos de manera independiente ya del hombre, que ese es el siguiente paso de la inteligencia artificial. Hoy en día todavía yo diría que todavía no hemos llegado a este siguiente paso en el que la inteligencia artificial es completamente, está emancipada del hombre. Ahorita les voy a mostrar un poco algunos de los datos de cómo funciona esto, pero estamos a punto de llegar ahí, ¿no? Entonces, regresando, ¿cuál es el primer paso del uso de las inteligencias artificiales? Es toda esta parte de generar el conocimiento con base en la minería de ciertos datos, de lo que se le llama entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, Grok, que es la inteligencia artificial que está en Twitter, está entrenada con toda la información que está en Twitter, ¿no? Otras como Claude, como ChatGPT, Gemini, etcétera, se entrenan de la información que tienen sus creadores. Por ejemplo, Gemini, pues es de Google y Google tiene una gran cantidad de información, acceso a una gran cantidad de información acerca de nosotros. Por ejemplo, ellos son dueños de Gmail, ¿no? Entonces, o del buscador Google. Toda la información que nosotros vamos depositando sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras búsquedas, sobre todo lo que vamos haciendo, de ahí es de donde mina Gemini la información para generar algo más, ¿no? Y generar algo que sea lo más adecuado y lo más parecido al pensamiento de una persona. ChatGPT, Claude, buscan también información de diferentes puntos que son sitios web, que son redes sociales, que son diferentes puntos en los que donde se está depositando, donde nosotros mismos estamos dejando toda nuestra información, ¿no? Por ejemplo, uno de los lugares donde, y una de las consecuencias que pocas veces pensamos acerca de esto es el derecho a una vida libre de algoritmos, ¿no? O sea, que es todo un tema que hay gente mucho más conocedora de ese tema, pero les doy una idea, ¿no? Una idea importante, aquí, bueno, antes de hablar de esa idea, aquí está qué tanto se ha emancipado las inteligencias artificiales del hombre.
En la parte del diseño de arquitectura y selección de los datos de entrenamiento sigue siendo todavía un proceso que es muy humano, o sea que las personas, los que están detrás de ellas, intervienen mucho. El proceso de aprendizaje, la generación de respuestas y razonamiento interno, cada vez es más baja la participación de las personas. Entonces, por eso es lo que les digo, el siguiente paso es que esto ya lo hagan de manera independiente por el acceso a la información y por todo lo que han ido aprendiendo de lo que nosotros les vamos dando. Ahora, regresando a la otra idea acerca del derecho a una vida libre de algoritmos, una cosa que debemos de tener muy clara es que la generación actual de niños que nació más o menos, digamos, del 2008, 2009 para acá, y algunos ya no son ni siquiera tan niños, ya están un poco grandes, ¿no? Esa es una generación que ha vivido toda su vida dentro del algoritmo. Facebook nace por ahí de 2007, 2008, Twitter también 2008, 2009. Y el hecho de que nosotros como padres y que luego ellos como usuarios estemos alimentando con nuestra información y la información de toda esta generación a los algoritmos, es algo que sí es complicado. ¿Por qué? Porque el algoritmo tiene acceso a ver dónde estudió el niño, quiénes son sus amigos, a dónde iba de vacaciones, qué es lo que le gusta hacer, dónde vivió, a dónde se mudó, etcétera. Una gran cantidad de información que antes no estaba disponible para analizar para nadie, ¿no? Y que ya incluso hoy en día se está trabajando o se ha trabajado y se ha logrado outcomes, por ejemplo, la primera elección de Donald Trump estuvo muy influida por Big Data sobre los usuarios de Facebook y hay quien dice que por eso es que ganó esa primera elección Donald Trump. Este, hasta cosas como que pues estos niños, estos chavos, pues están completamente dentro ya de esto y ahora su información no solo se va a analizar a través de algoritmos de machine learning, sino también de inteligencia artificial. Y entonces aquí viene ese primer punto que platicábamos acerca del poder, ¿no? Que tienen estas inteligencias artificiales. Y el poder es justamente viene de la que nosotros le estamos cediendo de nuestra información a todo el algoritmo y a todas estas plataformas para que analicen lo que nosotros hacemos, ¿no? Y que además nos está llevando a una paradoja en la humanidad que a mí me parece que a veces le damos poca importancia, pero es que estamos llegando a un punto en el que por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre no es el ente más inteligente sobre la Tierra. Ahora hay una máquina que es y va a ser más inteligente que el hombre, con todo lo que eso pueda llegar a implicar, ¿no? O sea, o sea, para argumento de películas de cine, o sea, de lo que sea. O sea, pues sí, hay mucho que va a estar, pero es una realidad. O sea, estamos dejando de ser los más inteligentes sobre la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿hasta dónde le vamos a ceder a las inteligencias artificiales esa información, ese control, etcétera? Y cuando hablamos de inteligencias artificiales, y aquí es donde quiero empezar a hablar acerca de la encíclica, lo demás, digamos que es como un poco de antecedentes, como para decir, aquí estamos hoy en esto y estamos a punto de dar el siguiente brinco. Pero las IAs no son como independientes, ¿no? Son controladas por pequeños grupos de poder, por empresas concretamente, e incluso hoy en día por ciertos gobiernos, ¿no? Que tienen acceso a ellas o que utilizan estas inteligencias artificiales y que además quieren que todo el mundo utilice esas inteligencias artificiales para tener mucho más poder. Y aquí es donde tenemos dos grandes polos de poder, que son las empresas en Estados Unidos, las empresas en China y las empresas europeas que están haciendo IAs, grandes cantidades de IAs, ¿no? Y que tienen también sus agendas, que tienen sus cálculos, que tienen sus intereses, ¿no? Entonces, un punto importante que también menciona, por supuesto, el Papa es que no son neutrales. Las IAs no son neutrales, sino que tienen una infraestructura orientada, ¿no? Y decisiones y mercados que les interesa atacar, ¿no?
Otro punto por el que el Papa habla de esto, bueno, pues porque ya es cotidiano, o sea, es parte de nuestra vida. Por supuesto, va a ir volviéndose todavía más cotidiano y más parte de nuestra vida. Hace unos meses me decía mi esposa que todavía el porcentaje de personas a nivel global que utiliza una inteligencia artificial está abajo del 5% de la población global. Pues sí, pero seguramente va a ir creciendo durante los siguientes 2, 3 años. Ni siquiera vamos a hablar de 5 años, vamos a hablar de los siguientes 2, 3 años. Eso va a ir incrementando y la cantidad de información que están recibiendo y la cantidad de cosas que va a estar analizando ya son muchísimas. O sea, hoy las inteligencias artificiales ya analizan hasta a qué hora lavas la ropa, qué hay en tu refrigerador, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de información, hasta tus coches, tus autos. Ahorita hubo toda una queja, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Illinois, porque están forzando al uso de coches nuevos que tengan tecnología que mida tu actividad, ¿no? Y están vendiendo todos esos datos a las empresas aseguradoras, ¿no? Entonces, pues si tú tienes como un mal comportamiento automotriz evaluado esto por una IA, te va a salir más caro tu seguro, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los primeros puntos que ya están ocurriendo en Estados Unidos. En China ya desde hace años, las inteligencias artificiales están conectadas a face recognition, a machine learning, a una serie de cosas que permiten evaluar si las personas están siendo buenos o malos ciudadanos. Y eso es todo un tema también de concentrar el poder y de controlar a la población. Y ese es uno de los grandes riesgos de la IA, que sea dedicada solamente a esta cuestión de controlar a la población. Y el siguiente punto es que redefine el trabajo, ¿no? O sea, la automatización no solo es eficiencia, sino que transforma identidades y rompe comunidades, ¿no? Este es donde el Papa se centra muchísimo más en estos puntos. Es en decir, a ver, mientras la inteligencia artificial promete impulsar la productividad haciéndose cargo de tareas ordinarias, a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la velocidad de las máquinas en lugar de que estén diseñadas para ayudarles, ¿no? Y ese es un punto también muy importante. O sea, la persona humana se está volviendo la que sirve a la inteligencia artificial y, y no al revés. O sea, no la inteligencia artificial para servirle a la persona. Y mucha gente, y eso es una cosa que también es una realidad, hay mucha gente que va a quedarse sin oportunidades laborales si no se sube a este tema de la inteligencia artificial. Y muchos de los dueños de la generación de la información, del contenido, del dinero, de la producción, pues van a suplir a personas en el uso de inteligencias artificiales. Y eso, pues, es justamente uno de los puntos que también para el Papa es importante, es tenemos que voltear a ver a la persona como el centro de la humanidad, digámoslo así, para que se sirva de este tipo de procesos y de este tipo de avances y que no sea al revés, que no sea algo que quede además en grupúsculos de poder, ¿no? Eh, Regresando un poco al tema de por qué no es neutral, refleja mucho aquí la diseña. Hoy decide sin rendir cuentas. O sea, cuando hay un sistema automatizado que te rechaza por algo, un crédito, un empleo, una oportunidad, se vuelve una forma de justicia invisible y que además que no tiene ningún valor, digamos. Las inteligencias artificiales obviamente no tienen valores. O sea, entonces dejan de lado la empatía, el consejo, etcétera, las cosas que requiere la persona y las simula esas relaciones, que eso es lo que está pasando también, y cada vez va a ir avanzando más en el tema de la inteligencia artificial y concentra y no distribuye el poder, concentra demasiado el poder, es demasiada ya la información a la que tiene acceso la IA. Eh, ¿Qué promete? O sea, también el Papa, una cosa que hace es identificar el transhumanismo y el posthumanismo como el trasfondo ideológico, perdón, y qué promete, pues, superar los límites del cuerpo y la mente. Eso sí, y además podríamos hablar también de eso horas, junto con el punto número 3 de aquí, que es hibridar al ser humano con la máquina.
ese es uno también de los siguientes pasos de esto, que es ya el uso de la tecnología dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, el acceso ya no solamente a la información a través de un dispositivo externo, sino de ya una cuestión que sea interna en nosotros. Esa idea de tener un chip conectado a la cabeza es algo que está trabajando las grandes empresas. O sea, ¿por qué? Porque sí están buscando bajar ese acceso a la información a una cuestión mucho más práctica y ya integrada con la persona humana, ¿no? Entonces, pues ahorita yo les decía, esta generación de niños es una de las, ya vive dentro del algoritmo, ¿no? Pero las siguientes generaciones, pues una de las cosas que estamos vislumbrando ahorita, yo no sé en qué momento se vaya a dar o qué vaya a pasar, pero pues pueden ser generaciones de lo que dicen ellos son superhombres, que ya están integrados físicamente a la tecnología y que eso sí les permite dar grandes brincos en comparación de quienes no están integrados a la tecnología, ¿no? Este, y bueno, otra cosa que prometen es eliminar la enfermedad, el dolor, la vejez, etcétera. ¿Qué oculta? Pues que no optimiza, que quien no optimiza se vuelve prescindible. O sea, que quien no se mete a este tema se vuelve una persona que no es necesariamente, digamos que va a quedar como las categorías que hay ahora de pobreza, ¿no? De pobreza alimentaria, pobreza tecnológica, quizás se vuelva más adelante una categoría. Eh, que el límite humano es fuente de compasión y relación. Eso es lo que decía hace un momento de no tienen valores, no hay compasión, no hay relación, no hay esa empatía, ¿no? Con los demás. La eficiencia como valor absoluto que deshumaniza totalmente, que los costos siempre los van a pagar los más vulnerables, ¿no? Eh, no sé cómo ando de tiempos para también el programa, creo que faltan como 2 minutos, no sé. O- Justo, sí, sí, ya sobre el tiempo, entonces, digo, y para que lo ok, administre. me voy a apurar para ya redondear. Entonces, una cosa que hay que preguntarnos y que se plantea es si esta tecnología contribuye a hacer crecer a las personas en humanidad y fraternidad, no en productividad, no en ineficiencia ni en inhumanidad. Aquí me faltó ponerle el in antes. Y que se vuelva algo de acceso universal, equidad y transparencia, ¿no? Eh, y finalmente, una cosa que yo creo que la que todos los que estamos en esta sesión estamos de acuerdo es la verdad como bien común, ¿no? O sea, las inteligencias artificiales deben de buscar también el bien común. Y yo creo que eso es como, con lo que a mí me gustaría cerrar, ¿no? ¿Qué es lo lo más importante acerca y que yo también coincido profundamente con lo que dice el Papa, es, esto tiene que estar al servicio de la humanidad. Y para que esté al servicio de la humanidad la tenemos que ver con esta mira de bien común, de cómo está aportando al bien común la inteligencia artificial. Y eso sí es algo que debemos de exigir nosotros y va a ser esta sí va a ser la lucha y la batalla todavía de nuestra generación y sobre todo de las generaciones que vienen abajo de nosotros. El cómo hacemos que la tecnología esté, esté abocada al bien común de las personas. Cómo hacemos que la tecnología sirva a las personas y no se sirva de las personas, ya independientemente de todas las implicaciones ecológicas que tienen la producción y la minería de datos, que no sé si lo han visto, pero es todos los lugares donde tú generas minería de datos y análisis de datos para inteligencia artificial, pues requieren unas grandes cantidades de energía, requieren grandes cantidades de agua, requieren grandes cantidades de recursos eléctricos, etcétera, para hacer todo esto, ¿no? Y hasta ahorita yo de lo que he visto, eso es quizás una de las mayores críticas que se les hace a las inteligencias artificiales. Pero el Papa va mucho más de fondo, ¿no? Él nos dice, hay que volver a poner a la persona en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues diseñar con criterio humano, no solamente con criterio de rendimiento, ser transparentes en cómo la IA participa en nuestros procesos, distinguir entre automatizar tareas y reemplazar relaciones. Eso es bien importante. O sea, la comunicación debemos de buscar mantenerla humana también.
invertir en recualificación antes de que la crisis llegue, o sea, invertir en que, o sea, también no podemos estar fuera de esto, o sea, sí tenemos, esto es algo que va a ocurrir sí o sí. La diferencia es cómo nosotros hacemos que esto ocurra, ¿no? Y ahorita las narrativas que estamos reforzando en las diferentes cosas que vamos haciendo, ¿no? Bueno, espero no haber sido muy confuso en todo lo que les conté. Es un tema que da para hablar mucho, pero bueno, o sea, traté yo de ser lo más puntual posible, ¿no? Muchas Súper, gracias. Chucho, pues no, gracias a ti y además creo que aunque no venía en en los puntos a tocar, creo que está padre que menciones el recorrido histórico, ¿no? O sea, que no es producto Ujú, de la casualidad, que no es una improvisación que estemos en este punto de la historia, ¿no? Y creo que eso es muy valioso y pues destacar pues sí, tu visión de lo que decía el Papa de al final tiene que estar todas las herramientas al servicio del bien común. No hay manera, o sea, no podemos aspirar a dignificar a las personas y a aspirar a la verdad si no es a través de orientar nuestros esfuerzos al bien común, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Chucho. Al final vamos, si nos da tiempo, vamos a tener como un espacio de preguntas para que igual quienes estén, si quieren irlas ujú. formulando y al final, pues, poder resolverlas. Muchas gracias, Chucho. Entonces, ahora sigue. Ay, permítanme. Ahora sigue Uy, ¿dónde lo tengo? El padre Omar, quien él es recién titulado, probablemente, Pater, o sea, estamos teniendo tu primera plática, espero que así sea, en este tema como, perdón, titulado en licenciado en teología espiritual y que además tu tesis fue justo sobre estos temas, ¿no? Entonces, Pater Omar, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues tú nos vas a hablar sobre la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial, para profundizar sobre los desafíos éticos y antropológicos que plantea la inteligencia artificial, reflexionando sobre qué significa ser humanos en una cultura marcada por la automatización, la hiperconexión y la lógica de la eficiencia. Entonces, Pater, te cedo el micrófono. Muchas gracias, gracias, Said. Aquí nos vamos a llevar toda la noche en este tema, pero vamos a tratar de ser, pues muy concretos y nada más. No sé si me das permiso de compartir la. Ah, ¿sí se ve? Sí, solo creo que estás proyectando la diapositiva 2. No sé si quieres arrancar, pero Ah, no. ¿Ya? sí, listo. ¿Ya se ve la diapositiva primera? Sí, ya la uno ya se ve. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta aportación. Y trataré de ser pues concreto para no colocarnos del tiempo. Decía uno de los creadores que creo que nadie ha superado, Alan Turing, que lo que vemos hoy es solamente la sombra de lo que va a venir pues más adelante. Y creo que esto es profético y la encíclica que ha escrito el Papa León pues también es muy profética para nuestros tiempos. Eh, Iré pues haciendo mención de algunos números que nos ayuden a reflexionar sobre pues un sentido antropológico y ético sobre este tema de la dignidad del ser humano. Inicio con esta imagen que inicia el Papa. El Papa pone estas dos imágenes, la Torre de Babel y Nehemías, la reconstrucción de Jerusalén. El Papa dice que tenemos pues esta oportunidad de construir la Torre de Babel o reconstruir Jerusalén. Entonces, la Torre de Babel, al final de cuentas, pues llevó a la división, a la destrucción, y Jerusalén, reconstruir Jerusalén, pues implicó un discernimiento, implicó un análisis, implicó un incluir a todos y todos juntos, pues, construir Jerusalén. La res nove de nuestro tiempo, las cosas nuevas de nuestro tiempo,
Uno de los capítulos de la encíclica pues trata sobre todo la cuestión de la doctrina social de la Iglesia, y esto pues, nos indica que a lo largo de la historia la doctrina social de la Iglesia siempre se ha preocupado por los fenómenos nuevos que surgen, o sea, cómo responde la Iglesia ante estos fenómenos nuevos que surgen. Esta cita que pongo aquí, el número 104, el Papa León hace referencia al Papa Francisco, la idea es del Papa Francisco: nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma como pues, lo estamos viendo ahora. La digitalización de la IA y la robótica transforman el mundo en una manera, pues, a una velocidad exagerada. El poder tecnológico adquiere un rostro eh, predominantemente privado, difícil de discernir y orientar hacia el bien común. El Papa hará puntualizaciones pues, muy concretas que debemos tener en cuenta, como pues, esta concentración de poder que tiene la IA, como ya Jesús nos compartía. Quien tiene los datos tiene el poder, y en ese sentido la IA tiene el poder, pero el problema también pues, es que se concentra sobre unos cuantos, y esto influye en la conciencia de los demás y no incluye a todos. Como dice aquí, pues los actores son privados. Un principio que me gusta de esto es que la IA no, hasta ahorita, lo que tenemos desde 1956, que se definió la inteligencia artificial, se habla de una pues, inteligencia artificial débil, que es la que tenemos ahorita, pero se busca la inteligencia artificial fuerte, o la NGI. Entonces, en este sentido, uno de los principios es que la inteligencia artificial débil jamás superará al ser humano, pero quien la sepa utilizar, quien la sepa usar, sí va a superar a otros seres humanos. Entonces, este es un riesgo, el que se concentre el poder en unos cuantos. ¿Qué es y qué no es la IA? Como para entender un poquito pues, los impactos. Imita funciones humanas, en ese sentido imita pues, el pensamiento, la inteligencia, imita, pero bueno, el Papa dirá que nos vemos rebasados por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por la rapidez, cómo reacciona, la cantidad de datos que puede analizar y las respuestas que puede dar en ese sentido. No tiene conciencia, entonces la IA no ama, no siente, y creo que aquí va a ser donde va a estar pues, uno de los puntos claves. Este número 99 de la encíclica Humanita, Magnifica Humanitas, a mí se me hace muy interesante porque hace una definición y dice, pues la IA no sufre, la IA no tiene sentimientos, no siente. Y en este sentido, el Papa va a citar mucho el Concilio Vaticano, sobre todo el número 22 de Gaudium et Spes. Gaudium et Spes dice que los seres humanos, al inicio, en el primer párrafo por ahí, somos descubiertos en el misterio del Verbo encarnado. Entonces, solamente nos podemos descubrir y entender en el misterio del Verbo encarnado. Entonces, Jesús que se encarna, que siente, que ama, que trabaja con manos humanas, tiene un corazón humano. Entonces, en ese sentido, Dios, que ha querido la humanidad del ser humano, y por eso se encarnó, de alguna manera el deshumanizar, o lo que puede provocar la inteligencia artificial, es un ataque pues, contra el ser humano, contra la humanidad que Dios quiso. Entonces, la humanidad que Dios quiere es donde, en esta humanidad es donde somos nosotros descubiertos, y donde vamos encontrando pues quiénes somos, y los sentimientos, el sufrimiento, las alegrías y todo lo que vivimos. Eso nos da una sabiduría que la inteligencia artificial jamás te podrá dar. Entonces dice aquí, adaptación de estadística, aprende de datos, como también esto ya lo mencionaban por allí, no de la experiencia vivida. Entonces nosotros sí aprendemos de la experiencia vivida. Y como les decía, de alguna manera es un ataque, yo lo veo así. Por ejemplo, Dios, que es el creador, el ser humano, que es la obra creada por Dios, y el ser humano ha creado a la IA. Entonces es como el original, la copia, y luego la copia, la copia. Pero estamos tan deslumbrados por la inteligencia artificial que olvidamos que es el ser humano, que olvidamos también que es Dios. El Papa León remarcará muy bien esto.
la inteligencia artificial no solamente está cambiando nuestra manera de concebirnos, quiénes somos, está cambiando nuestra manera de relacionarnos con los demás y está cambiando nuestra manera también de relacionarnos con Dios. Entonces, es un ataque al ser humano, la manera de relacionarnos, de concebirnos quién soy y hacia Dios. Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia como vivimos los seres humanos, y esto pues ya nos dice a nosotros mucho. La dignidad humana, fundamento irrenunciable. Entonces el Papa va a hablar mucho de esto, de custodiar la humanidad, de defender la humanidad. Y la doctrina social de la Iglesia en la historia siempre ha sido, cuando hay una cosa nueva, siempre pues vela y tiene que velar por la dignidad del ser humano, porque no se deshumanice esta naturaleza que Dios nos ha dado y que Dios ha querido y en la cual Dios se ha encarnado y por la cual nos podemos encontrar con Dios y nos podemos descubrir a sí mismo. No podemos renunciar. De lo contrario, si así, si le delegamos, cuando hablará más adelante de la cuestión, como también lo remarcaban, el poshumanismo y el transhumanismo, estas corrientes filosóficas que pues apuntan un tanto a deshumanizar. Entonces, en este sentido, pues es una defensa a esto, es una preocupación por defender la humanidad. A mí se me hace muy profético y es oro molido la encíclica, leerla y meditarla, detenernos. Este número 51 pues habla de el cuidado de no reducir la persona pues a un medio como se puede hacer cuando se analiza la persona desde los datos que te puede arrojar una inteligencia artificial. El paradigma tecnocrático y sus riesgos. El Papa Francisco hablará mucho de esto, del poder del paradigma tecnocrático, el poder que tiene la IA y los problemas pues, que genera al deshumanizar. Entonces, no solamente hace que nosotros perdamos creatividad, que un niño pierda creatividad, sino que también pierde la capacidad de pensar, de discernir las cosas. Entonces, en este sentido, pues dice aquí, es una deshumanización silenciosa. Es detrás de los mismos algoritmos a veces puede haber veneno que estamos bebiendo y sobre todo los más afectados siempre van a ser los más vulnerables. Concentración de poder. El Papa habla mucho, este verbo ya lo venía él utilizando desde antes de escribir la encíclica, de desarmar. Entonces, desarmar la guerra, desarmar la comunicación, y ahora dice él, pues desarmar la inteligencia artificial. Debemos desarmarla. En ese sentido, en el fondo debemos quitarle el poder que le estamos dando, porque eso, al final de cuentas, si no se orienta, pues puede ser un ataque a la deshumanización. Hay un impacto ambiental también en este sentido, como también lo mencionaban, la cantidad de energía que se consume, la cantidad de agua que se necesita para enfriar los aparatos, y pues se piensa mucho, ahorita se está trabajando ya en decir satélites en el espacio para jalar energía y potenciar todavía más la inteligencia, que sea más rápida, porque ya la energía que hay pues no es suficiente. Entonces se piensa en esto, de acelerar todavía un tanto más lo que es la inteligencia artificial. También tiene que tener pues un control social. Entonces, paradigma tecnocrático, concentración de poder, debemos quitarle poder, que el poder no se concentre en unos cuantos, se tiene que distribuir, y pues esto genera deshumanización. Esta imagen que ustedes ven aquí a mí se me hace muy interesante, porque si la analizamos, en el fondo, cuando hay una defensa a la dignidad y cuando hay un ataque a la dignidad del ser humano, es como no querer esta humanidad que el mismo Dios quiso. Entonces, si ustedes ven esta imagen, en el centro está una persona desvanecida, el color cambia, el Hijo que se abajó y que nos besa los pies, que se pone de rodillas ante el ser humano, ante esta humanidad frágil, vulnerable, y que la besa, el Padre que la está abrazando y el Espíritu que le está infundiendo vida. Entonces, renunciar a esta humanidad que Dios ha querido tanto, pues entonces, no sé, es perdernos en esto que somos y en lo cual nosotros mismos nos podemos descubrir.
Hoy estamos celebrando, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, y en ese sentido, pensar en el Sagrado Corazón de Jesús es pensar en Dios que siente, que tiene sentimientos y que ha querido sentir como nosotros. Entonces, ¿por qué Dios tiene tanta o se inclina tanto sobre esta humanidad? Porque en ella pues nos podemos descubrir y podemos descubrirlo pues también a Él. Cuando Jesús dirá, soy el camino, la verdad y la vida, Jesús tiene las dos naturalezas, humana, divina, y en ese sentido, el decir, soy el camino, la humanidad es el camino, es la puerta, soy el pastor, es descubrirse en esa vulnerabilidad y al mismo tiempo descubrir esta grandeza. Verdad, trabajo y libertad en la era de la inteligencia artificial. La verdad como bien común, algo mencionaban también sobre eso. Aquí están estos números que son, a mí se me hacen muy importantes y que los podemos nosotros reflexionar. Dignidad del trabajo, la doctrina social siempre ha marcado como este punto, el trabajo dignifica y la IA está haciendo que se pierdan, bueno, uno de los impactos es que está haciendo que cada vez se pierdan más empleos, o sea, cada vez si vamos a una tienda, pues nos encontramos con más máquinas que nos atienden, cada vez vamos a, no sé, pedimos un Uber y va a llegar el puro carro, no va a llegar la persona, entonces si llegamos a un hospital va a salir un robot a recibirnos, entonces en ese sentido pues se va perdiendo la capacidad de trabajar, de sentir, de que uno aprenda en ese sentido. Hay una amenaza también pues hacia la libertad del ser humano, mucho, eh, y el Papa hace una exhortación mucho en algunos números pues a educarnos, a formarnos en este sentido. No podemos profetizar lo que está mal o los ataques hacia la dignidad del ser humano si no conocemos pues este fenómeno de la inteligencia artificial. De la cultura, del poder a la civilización del amor, entonces es una vuelta a sentir, a amar, a tocar el otro, al diálogo. Si ya decíamos que el Papa mismo dirá que esto es un ataque al mismo relacionarnos, al mismo estar con el otro, pues hay que priorizar eso, porque ahí es donde está pues el amor y la experiencia de la cual nosotros podemos pues aprender a adquirir esta sabiduría que no nos va a dar pues la inteligencia artificial. El diálogo, priorizarlo. La obra de nuestro tiempo, pues volvemos un poquito a la imagen, ya para ir cerrando, a la imagen con la que inicia la encíclica, como Nehemías, oramos, proyectamos con sabiduría, trabajamos, entonces Nehemías llega a Jerusalén, ve las heridas de su pueblo, ve la ciudad destruida, un problema, y entonces lo ora, lo discierne, lo pone en diálogo y comienzan juntos pues a trabajar y a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces el Papa hacía esta invitación a juntos tenemos que reconstruir esto, no podemos dejarlo todo este poder pues a unos cuantos, porque eso nos haría mucho daño, solamente se impondría lo que el otro piensa. En el fondo, en toda inteligencia, pues hay alguien detrás, aunque los algoritmos, se habla de lo opaco o de no sé, una IA que sea más independiente, pero detrás siempre va a haber, o hay todavía hasta la fecha, pues una persona que la maneja. Permanecer fieles a la verdad, entonces San Agustín dirá, el Papa León es agustino, San Agustín dice, vuelve al hombre interior, porque en el hombre interior está la verdad. Entonces siempre hay que defender la verdad. La verdad está en el hombre. La verdad es la humanidad. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros pues una salida. Invertir en la educación, como les decía, el Papa hace un énfasis en que tenemos que invertir en esto. A mí me llama la atención que en una universidad como la Universidad Pontificia de México, universidades que tienen pues una alta calidad, no hay una materia que nos eduque en inteligencia artificial. No sé, en China, en la primaria ya los niños llevan inteligencia artificial. Nosotros aquí estamos todavía fritos en eso. Cuidar las relaciones, amar la justicia y la paz, verificar si los avances de la IA abren espacios de justicia o concentran riqueza y poder en pocas manos. Y pues en resumidas cuentas esto es lo que yo les comparto. Muchas gracias, Pater. Digo, muy, muy valiosa todo tu
tu aportación, sobre todo pues esta reflexión de que a veces creemos que las nuevas tecnologías vinieron a democratizar las sociedades, ¿no? Pero pareciera que son nuevas formas de control. Entonces, pues muchas gracias por tu reflexión, Pater. Igual quienes tengan alguna duda y quieran preguntar al terminar la intervención del Pater Patrito, pues van a estar nuestros tres speakers igual para responder. Entonces, gracias, Pater. Y bueno, ahora la tercera participación, que es de el Pater Pablo Tomás Patrito, quien él viene a hablarnos del futuro humano y social ante la inteligencia artificial. Igual, Pater, si ahorita quieres hacer tu comercial de tus libros, que creo que vale la pena que también pues lo compartas, ¿no? Hay nuevas herramientas para formarnos y el padre Patrito ha hecho un esfuerzo muy grande para esos temas. Y bueno, el padre además es experto en doctrina social de la iglesia y nos reflexionará sobre los desafíos que la inteligencia artificial plantea para la verdad, la libertad y la convivencia humana, abordando temas como las nuevas desigualdades tecnológicas, la responsabilidad ética y la construcción del bien común frente a una cultura cada vez más medida por el algoritmo y las tecnologías digitales. Entonces, Pater, pues te cedo el micrófono y también gracias a ti por estar acá. Muchas gracias, Said. Muchas gracias también, Pater Omar. Muchas gracias, Jesús. Les voy a compartir la presentación que esencialmente coincide con lo que dijo Said, pero con un título más humilde. Es Verdad, Trabajo y Libertad en la Magnífica Humanitas. Y me gustaría saber, antes de empezar, ver con ustedes. ¿Quiénes leyeron la encíclica? A ver, levanten su manita digital, ya que estamos en nuevas tecnologías de la información y todo eso. Levanten su manita digital. ¿Quién leyó la encíclica? Bien, tenemos a Rafa, tenemos a Ale, tenemos a Pablo. Muy bien. Y ahora, ¿quién? Tenemos a Fátima, muy bien, a Said, por supuesto, a Sauriel. Y ahora preguntar, ¿quién no ha leído la encíclica? O sea, también esto me sirve para ver cuántas interacciones tenemos. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es exponerles un poquito el capítulo 4 de La Magnífica Humanitas. Un poco para ponerlos en contexto, en el primer capítulo una evaluación, una revisión de lo que fue la doctrina social de la Iglesia. En el segundo capítulo, el Papa pone los principios y los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, bueno, al revés, los fundamentos después los principios. En el tercer capítulo pone las bases generales de la relación entre la inteligencia artificial y la magnífica humanidad. Y los capítulos 4 y 5 va a aplicar los principios y fundamentos que fue poniendo en el capítulo 3 y los va a aplicar en el capítulo 4 para la verdad del trabajo y la libertad y para el capítulo 5 aplicado específicamente a la guerra. De lo más interesante de todo es la conclusión, porque en la conclusión el Papa pone un programa de vida espiritual, es decir, no se contenta con hacer como una invitación a todo el mundo, sino que pone un programa de vida espiritual súper concreto, súper fácil y muy realista para poder vivir como verdaderos humanos frente a lo que podríamos llamar la revolución de la inteligencia artificial. Ese es un poquito el contexto general de la encíclica y los invito a leerla porque es una encíclica muy bonita que no tiene paja. De hecho, mientras la estaba leyendo iba haciendo un mapa mental y era muy fácil hacerlo porque el Papa es muy claro, pero muy difícil porque era muy difícil discriminar porque casi no hay paja en esta encíclica. Todos los parágrafos están muy bien pensados, muy bien orientados y hacer una síntesis de la encíclica discriminando cualquier parágrafo era bastante difícil. Pero la verdad es que espero que esta presentación les anime mucho a leer la encíclica,
porque aparte de que está padrísima, es muy iluminadora respecto a lo que tenemos que vivir y porque leer la encíclica es una forma de resistencia frente a la comodidad que genera para nosotros la inteligencia artificial. Entonces, si quieren sentirse parte de la resistencia y la recuperación de la magnífica humanidad, lean la encíclica y se van a emocionar mucho. Pero bueno, para introducirlos un poco en la encíclica, yo les voy a hablar del capítulo cuarto. ¿Se ve bien la presentación en sus pantallas? ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Entonces vamos a eso. Em, a ver, lo que va a decir el Papa es lo siguiente. A la luz de los principios y la doctrina social de la Iglesia, la transformación digital nos pide redescubrir estas cosas. La verdad como bien común, la dignidad del trabajo y la salvaguarda de la libertad. Entonces, eh, hay una transformación digital. Esta transformación digital es una realidad, como bien señaló Jesús de los Ríos. Y ante esta transformación digital hay que custodiar la verdad, el trabajo y la libertad. ¿Cómo se va a dar eso? Pues el Papa lo va a esquematizar de un modo muy claro, muy bonito. Primero vamos a entrar en la verdad como bien común. Y dice, solo la búsqueda compartida de la verdad de los hechos, asumida como bien común, puede sentar las bases de una comunicación justa. Como bien señaló Jesús de los Ríos, también el padre Omar lo mencionó, la verdad es un asunto de bien común. La verdad no es para el Papa algo, un derecho privado o la verdad no es una mera opinión. La verdad es un bien común de todos y debe ser procurada por todos, inclusive también por este conjunto de algoritmos al que llamamos inteligencia artificial. Eh, y la búsqueda de la verdad no tiene solamente una dimensión privada, tiene una dimensión social. Por eso en el parágrafo 134 el Papa va a decir, la búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia, que es en sí misma un instrumento de participación en el bien común. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la vida democrática se debilita. Es decir, si yo busco la verdad, esa búsqueda tiene una dimensión social. Pero si yo me dejo de interesar por la verdad, también mis relaciones sociales se van a debilitar porque van a quedar subordinadas a un pragmatismo que no va a respetar el encuentro con el otro y va a debilitar los vínculos sociales. Eso implica, la verdad como bien común, implica también el buen uso de las plataformas digitales y los medios de comunicación, que deben estar iluminados por la verdad y el respeto de la dignidad de la persona humana. Les digo, el Papa en el capítulo 2 pone cuáles son los principios y los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Y dentro de los principios está la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia social. Entonces, lo que va a ir haciendo es aplicar estos principios a la defensa de la verdad, a la dignidad del trabajo y a la libertad. Entonces, ¿qué es lo que propone el Papa frente a esta transformación digital? Una ecología de la comunicación. Para los que son comunicólogos, les debe ser particularmente útil, pero no solamente para los comunicólogos, sino, fíjense, para los que estamos en cualquiera de estos ámbitos. La ecología de la comunicación abarca el ámbito de las normas públicas, el ámbito social y cultural, el ámbito de la escuela y la familia y el ámbito de la universidad. Entonces, ¿qué significa la ecología de la comunicación? Significa generar espacios en donde la verdad pueda prevalecer y pueda ser enseñada y transmitida. Y cada espacio tiene algo que aportar. Entonces, en el ámbito de las normas públicas, significa establecer reglas que hagan más transparentes los criterios con los que se seleccionan y se amplifican los contenidos y que se protejan los datos personales. En el ámbito social y cultural, implica el fortalecimiento de los organismos intermedios. Eso para los laicos comprometidos en el mundo particularmente es importante.
un periodismo serio y espacios de debate en los que primen la argumentación y la verificación por encima de la reacción inmediata. En el ámbito de la escuela y la familia, la ecología de la comunicación implica la creciente necesidad de una nueva conciencia educativa y la formación en el uso correcto y crítico de las herramientas digitales, la inteligencia artificial y las plataformas de compra e inversión. Y en el ámbito universidad es el tema de la integración de los conocimientos, formando tanto en la capacidad de conectar y fusionar saberes para interpretar la complejidad, como en las técnicas de verificación de los hechos. Entonces, como también señaló el padre Omar, la verdad como bien común, además de exigir una ecología de la comunicación, el Papa plantea una alianza educativa para la era digital y va a señalar dos cosas muy importantes, que educar en el uso de la inteligencia artificial implica educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla, es decir, si quieres saber la inteligencia artificial, saber usar la inteligencia artificial, aprende cuándo tienes que apagarla. Esto se me hizo muy curioso y muy enriquecedor. Y también la Alianza Educativa para la Era Digital tiene que saber evitar la sobreexposición de los menores. Y esta sobreexposición de los menores no puede ser algo en lo que solamente participe la familia, sino que debe intervenir la política, las instituciones educativas también. Estoy yendo un poco rápido por cuestión del tiempo, pero si alguien tiene preguntas, después nos podremos detener. Ahora, si uno tiene en cuenta la verdad como bien común, la escuela va a tener un rol central y va a tener que afrontar tres retos. Un reto de carácter sociopolítico, otro reto de carácter pedagógico y un tercer reto de carácter intelectual y sapiencial. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer la escuela en torno a defender la verdad como bien común o en torno a promover la verdad como bien común? Es, en primer lugar, el acceso a la educación básica y a los estudios superiores. Eso es un reto de carácter sociopolítico. En segundo lugar, el reto de carácter pedagógico, la formación continua de los docentes para que puedan dialogar con las nuevas tecnologías y ayudar a los alumnos. Pero después está el reto de carácter intelectual y sapiencial, que es saber fomentar el valor el amor por la verdad, el ejercicio de la investigación, la reflexión y el discernimiento. Saber captar la realidad en su conjunto, la pregunta por el sentido, el pensamiento crítico y creativo. Y una cosa que también vale la pena es promover la higiene de la atención, dice el Papa. Es decir, saber hacer momentos de silencio, saber estar no distraídos, saber poder prestar atención, básicamente. Eh, para esto, dice el Papa va a hacer varios llamamientos a lo largo de la encíclica. Eh, en el rol central de la escuela, lo que va a decir el Papa así de modo determinante va a ser que la doctrina social de la Iglesia invita a las familias, las escuelas, las comunidades cristianas y las instituciones públicas a una alianza educativa renovada. Esta se hace realidad cuando los principios fundamentales se traducen en objetivos educativos. Educar en la sobriedad y en el sentido de los límites. Educar en el reconocimiento del derecho del otro y de quienes vendrán después de nosotros a disfrutar de los bienes que nos han sido dados o que el ingenio humano pone a nuestra disposición. Educar en la libertad y en la responsabilidad. Educar en el sentido de la trascendencia y el bien común. La escuela no está llamada a perseguir la velocidad del mundo digital, sino a ofrecer aquello que lo digital por sí no puede dar: tiempo compartido para aprender y relaciones fiables. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que va a estar haciendo el Papa? Tanto para la verdad como para la libertad, como para el trabajo, va a hacer alternativas humanas frente a esa ilusión de necesidad imperiosa que nos ponen el mundo digital y sobre todo el ritmo de las inteligencias artificiales. Después de abordar el tema de la verdad como bien común, el Papa va a hablar de la dignidad del trabajo en la transición digital y va a partir de un principio que está
desde la Rerum Novarum y la Laborem Exercens después va a retomar también, que es el principio de que el trabajo humano es una forma de manifestar que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios creador. Entonces el trabajo humano no es una herramienta de la cual se pueda prescindir. El trabajo humano es una dimensión esencial de la persona humana mediante la cual se expresa y mediante la cual hace presente en cierto sentido a Dios en la historia. Eh, por eso es necesario, dice, crear ante la automatización, la robótica y la inteligencia artificial, diseñar sistemas que estén centrados en la persona y no solo el rendimiento. Porque el trabajo humano es un valor en sí mismo, independientemente de lo que pueda producir o no producir. El valor del trabajo humano no está en lo que se produce, sino está en quien lo realiza. La realización del trabajo humano es hacer presente la obra de Dios providente en la historia. El Papa lo va a decir mucho más concreto, pero yo les estoy resumiendo lo de muchas encíclicas sociales al decirles eso. Este, pero por eso el desempleo es un problema, no solamente porque alguien no produce, sino porque queda desechado en su capacidad de hacer como Dios hace. Dice el parágrafo 152, es deseable que la tecnología libere al hombre de trabajos especialmente pesados, repetitivos o peligrosos y que ofrezca un apoyo inteligente a la actividad humana, pero la norma general debe seguir siendo la protección de los puestos de trabajo y del papel insustituible de la persona. Una sociedad que garantizara el trabajo solo a una pequeña parte de la población expondría a muchos a una situación de inactividad forzada, de ausencia de responsabilidades, de falta de compromiso y de estímulos cotidianos, con consecuencias de empobrecimiento humano en contraste con el elevado nivel de desarrollo técnico. Y eso nos pondría ante una paradoja, dice el Papa, de que de un progreso material tremendo y una regresión antropológica básica. Y eso generaría a su vez las pérdidas de las condiciones para que haya paz, porque la paz necesita justicia y estabilidad. Y si se pierde por culpa de la tecnología el trabajo justo, la paz no puede ser sostenida. Este, y va a hacer ciertos llamamientos el Papa. Leemos parte del 154 y del 155. La doctrina social de la Iglesia insiste en que el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario en las políticas públicas y los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo. Es necesario un nuevo esfuerzo conjunto por parte de los responsables políticos, las organizaciones de trabajadores, el mundo empresarial y la comunidad científica para elaborar con celeridad normas y medidas de protección adecuadas y consensuadas también a nivel internacional. Y dice el Papa, no sean reactivos. Hay que hacer esto adelantándonos. No hay que buscar la defensa del trabajo cuando el trabajo ya se ha perdido, sino ante lo que se está perfilando tenemos que ponernos de acuerdo y tienen que ser todos los actores políticos, sociales, culturales, económicos, de iniciativa privada y de iniciativa pública. Entonces, eh, ante la transición de digital, en lo que les acabo de decir, hay que actuar de modo proactivo. Y eh, pone tres condiciones, como que al Papa le gusta poner condiciones de tres o de cuatro. Entonces, va a decir, para que el trabajo sea más seguro, más creativo y más digno, se necesita, en primer lugar, establecer criterios sociales para la innovación. Toda introducción de automatización y de la inteligencia artificial tiene que ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, de recualificación y de participación de los trabajadores para que la tecnología se oriente a liberar tiempo y capacidades humanas y a no generar exclusión. En Hola, segundo ya veo a lugar, Chucho en es la necesario conferencia. que las políticas activas hagan accesibles a todos la formación continua y las transiciones profesionales, sin descargar sobre los individuos todo el coste de la adaptación de las transformaciones. Y por último, se necesita una responsabilidad empresarial
que incluya la calidad y dignidad del trabajo entre los indicadores del éxito. Eh, Entre las cosas que el Papa va a afirmar y que a mí se me hicieron sumamente importantes son las siguientes, que la economía tiene que valorar la dignidad y esto implica que la libertad económica no es un valor absoluto que tiene que medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona, eh, lo cual tiene dos implicaciones, tres implicaciones a su vez. O sea, una cosa se implica a la otra. Una economía que esté subordinada a la dignidad de la persona humana y al bien común tiene que superar el concepto de Producto Interno Bruto. El PBI, el Producto Bruto Interno, el Producto Interno Bruto, ustedes me corregirán, no es ya un concepto que le haga justicia al ser humano el día de hoy y tiene que evolucionar. Segundo, la financiación por la financiación misma es distinto a la financiación para el desarrollo y para la creación y evolución del trabajo. Ya saben que se ha hablado mucho de la diferencia entre una economía basada en la industria y una economía basada en las finanzas. El Papa no está diciendo una economía basada en las finanzas está mal. De eso ya habló Benedicto XVI en la Caritas in Veritate. Lo que está diciendo es que financiar para financiar por el hecho de financiar es un círculo vicioso, pero financiar en función del desarrollo y la creación y evolución del trabajo, eso sí es lícito. Y finalmente va a decir, en la era de la inteligencia artificial y la robótica, no es posible confiar únicamente en la mano invisible del mercado. Tiene que intervenir la política, tiene que intervenir la cooperación internacional, tienen que intervenir también las empresas y el sector privado. Y hay que promover el desarrollo y superar el asistencialismo. ¿Qué criterios de acción hay que adoptar? ¿Por qué los mencionamos de manera directa? Porque la doctrina social de la Iglesia se basa en principios, valores, orientaciones y directrices. Entonces, cuando el Papa va a decir en la encíclica, les ofrecemos criterios de actuación estables, le está diciendo a los que son actores sociales, esto les compete directamente y les va a decir lo siguiente, tres criterios. En primer lugar, transparencia y responsabilidad. Eh, Cuando los datos y algoritmos influyen en la concesión de créditos, la selección de personal o el acceso de servicios u oportunidades, es necesario que las decisiones sean comprensibles, cuestionables y sometidas a control para que la persona no quede reducida a un perfil. Segundo lugar, inclusión y acceso. Los beneficios de la innovación deben ir acompañados de inversiones en competencia, infraestructura y servicios esenciales para que la tecnología no amplíe la brecha entre quienes tienen y entre quienes no tienen. Y al final, medidas de equidad. La fiscalidad, protecciones sociales y las políticas industriales deben corregir los desequilibrios creados por la concentración de riqueza y de poder. Y lo que dice el Papa, puede que esto parezca un freno en la innovación, pero en realidad hacen que la innovación sea viable y humana. Eh, Said, ¿cómo estamos en tiempos? Pues justo ya sobre el tiempo, Pater, pero pues, Robo 2 minutos más. va, sin problema. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo que pide entonces para tener en cuenta para el trabajo? Tener en cuenta a las familias y a los jóvenes. Y va a establecer una serie de criterios que ahora me los voy a saltar, pero los pueden conseguir en el parágrafo 169 o haciendo copia de pantalla en este momento en 3, 2, 1. Seguimos. Eh, Bien, después de custodiar la verdad y custodiar el trabajo, el Papa va a hablar de custodiar la libertad. Y lo que va a decir es que hay que tener cuidado de las dependencias y del control social y de la visión distorsionada del ser humano que generan las relaciones de subordinación cercanas a la esclavitud. Y va a hablar de nuevas esclavitudes y va a decir, recuerden que la inteligencia artificial nada es inmaterial o mágico. Hay una serie de cadenas en donde participan personas y que si algo promete emancipación pero genera esclavitudes en algún lado de la cadena de producción, entonces es un engaño. Hay trata, hay esclavitudes y hay neocolonialismos. Y los errores del pasado de la iglesia, que dice el Papa, por ejemplo, la iglesia se tardó mucho en condenar públicamente y unánimemente la esclavitud, dice, no puede volver a pasar.
Entonces tenemos que condenar las esclavitudes modernas que también se están generando en el hecho de la inteligencia artificial. Y por poner un ejemplo, los niños que trabajan recolectando materiales raros de la tierra, que son los materiales que después van a ser utilizados en las tecnologías. O sea, el que uno agarre un celular es el final de una cadena de producción en la que no necesariamente ha sido una cadena justa y eso hay que revisarlo. Eh, las nuevas, entonces, ¿en qué frentes hay que actuar? El Papa propone actuar en tres frentes. Exigir una mayor transparencia para las cadenas de suministro que sustenta la industria tecnológica y la economía digital. Que las empresas y los inversionistas adopten criterios claros de verificación ética preventiva y que las plataformas digitales cooperen de manera responsable con las autoridades y la sociedad civil para impedir que las herramientas de comunicación, pago y elaboración de perfiles se conviertan en canales de captación y de control de víctimas. Cuando estas decisiones convergen, cuando estos tres frentes de acción se ponen de acuerdo, el entorno digital puede transformarse de espacio de predación en espacio de protección, prevención y promoción de la dignidad. Y bueno, vamos a terminar entonces ahí. Yo quería agregar un poquito sobre el camino espiritual que el Papa habla al final de la encíclica, que es un camino basado en la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, la fe, la caridad y la esperanza y la vida de oración, pero se los dejo ahí rebotando por si surgen alguna pregunta lo hablamos y si no surgen alguna pregunta pues lo leerán. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Pater, y de verdad, pues muy, muy valioso, igual que el Pater Omar y que Chucho, toda esta perspectiva, ¿no? De entre más uno escucha, lee sobre estos temas, se da cuenta de todos los desafíos que hay. Y, y pues justo ya, digo, si los speakers no tienen tema y los que están conectados tampoco, pues abrimos algunas preguntas, a lo mejor muy puntuales para pues aprovechar el tiempo. Eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Igual si es para algún speaker en particular y si no, pues a lo mejor unas dos preguntas que los tres puedan responder, ¿no? Desde sus propias perspectivas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, espero que no estén asustados de todo lo que viene para el futuro de la humanidad. Todo quedó claro como el agua que cayó esta tarde. A ver, Pablo Vela ya levantó la mano, el primer valiente. No, no te escuchamos, Pablo. Acá ya me escuchan. Ya. Súper. He escuchado mucho, principalmente como en memes y así, que todos dicen como el Papa le declaró una guerra santa a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, entonces como que pues todos los hombres, ¿no? Como que decían como, ah, si el Papa llamara una cruzada, yo iría, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo tenemos que reaccionar a lo que nos pide el Papa? O sea, si es como una guerra santa o más bien cómo hay que tomarlo, ¿no? O sea, con más prudencia o de verdad decir como, pues una guerra santa contra esa causa, ¿no? Pues no sé quién de los tres. Bueno, no sé si fue para alguien en particular. Así que ¿contra quién o para quién va la pregunta? Pues no sé, el que se sienta más listo para contestarla. Bueno, Bueno, yo nada más diría, a mí no me parece que sea una encíclica que esté declarando la guerra a la inteligencia artificial. Me parece muy bueno, por ejemplo, ahorita lo que presentó el padre Pablo y el padre Omar. Y yo diría que más bien nos dice, o el Papa entiende que no, que es irrevertible esto, eso sí está más allá pues de sus posibilidades, ¿no? O sea, esto es algo en lo que estamos entrando y más que decir no se metan en eso, nos dice cómo meternos, ¿no? O sea, nos da como directrices, nos da, o sea, es no olvides a la persona, no olvides a la dignidad, no olvides el bien común, no olvides que esto es algo
para servirte de ello, ¿no? Y no para que tú lo sirvas a ello, ¿no? E incluso dar reglas y las, o sea, se van cosas bien puntuales, ¿no? Como las que expuso ahorita el Pater Pablo. Entonces, no lo considero así. Y bueno, no sé si los padres que son mucho más expertos en guerras santas que yo quieran, aportar ahí. A ver, yo comparto opinión con Jesús. A ver, el Papa plantea cuál es la situación actual y la situación actual, Rerum Novarum, son la revolución que implica la inteligencia artificial y los cambios acelerados que con eso se vienen. Entonces, lo que va a decir el Papa es, vivan esto como verdaderos humanos y como verdaderos cristianos. Y esto implica que lo vemos no aleatoriamente ni de forma pasiva, sino que de forma activa tenemos que actuar para custodiar la humanidad y para no perder eso que nos hace esencialmente humanos. Eh, entonces, hizo cuidado otro ante lo otro. Pater, como que Hay se uno te que está cortando, denunciar Pater. y lo hace en el capítulo 5. Ups. Ya regresaste. Excelente. O sea, hay una parte de denuncia muy concreta que la hace en el capítulo 5, eh, pero en general es un diálogo para decir cómo la humanidad tiene que abrazar y afrontar la inteligencia artificial, según lo que la fe nos ha iluminado para poder hacerlo. Creo que ese es el tono del Papa. Yo nada más, en este sentido, creo que el Papa, bueno, lo primero que marca por allí en algunos números es no una huida, y él habla de desarmar, y desarmar no es huir, pues, a esta realidad que, pues, estamos viviendo. Cita mucho, pues, por ejemplo, al Papa Francisco. El Papa Francisco habla que en el centro de esta crisis antropológica y, y de este cambio de época está la inteligencia artificial. Y el Papa Francisco dirá, estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. Sin embargo, yo diría que estamos en las dos. O sea, en esta época de cambio, dentro de ella hay un montón de cambios y un montón de revolución. Entonces, en ese sentido, creo que a mí se me hace muy profético el documento, la encíclica, el poner atención a esto, que de alguna manera está teniendo pues mucho impacto. Hemos sido fruto como no sé, tres, cuatro revoluciones últimas: la revolución, la máquina de vapor, la energía, la técnica, y ahora la inteligencia artificial, que pues está impactando en todas las áreas, y en este sentido pues hay que ponerle atención. Eh, Pienso que el Papa ya marca más una ruta de por dónde debe ir la iglesia, por dónde tenemos que darle nosotros y cómo que tenemos que responder a estos desafíos, a diferencia del Papa Francisco, que menciona mucho también, o que ya desde el Concilio Vaticano se mencionaba poner atención en estas nuevas tecnologías, sobre el impacto que están teniendo. Entonces, no es hacer la guerra, más bien es pues esto que dice el Papa: desarmarla, conocerla, ponerla en su justo lugar y entender que es una herramienta, que no es Dios. Entonces no es algo que estamos deslumbrados por ello, y que debemos darle pues el lugar que no tiene en ese sentido. Súper, sí. Bueno, Felipe. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues a ver, creo que todos vamos como un poco por lo mismo, pero yo sí todavía tengo como la duda de, pues, este asunto del principio del destino universal de los bienes intangibles, ¿no? O sea, de que todos, como al ser
generados colectivamente no deberían estar en el monopolio de alguien, ¿no? Y pues creo que eso está, o bueno, cuando menos hoy yo lo vería complicadísimo y que pisa muchos intereses económicos que nadie va a estar dispuesto, cuando menos hoy, pues a ceder, ¿no? O sea, entonces, pues, pues no sé, a mí me suena como a algo muy profundo, muy importante, pero para que no quede en una buena intención y en una carta, pues eclesiástica, así que pues qué buena onda que se la aventó el papá, o sea, qué mecanismos vinculantes o de derecho internacional o qué tendría que pasar como para que no nada más se quede en una reflexión de pues los católicos tienen que, o sea, por ejemplo, Jesús ponía al final una lista de cosas que hacer, pero pues me parece que son, bueno, no sé, o sea, a lo mejor pues de abajo hacia arriba habría que hacer eso, pero de arriba hacia abajo, que son los que tienen el poder, cómo no, o bueno, cómo compartir este bien común global. Perdón, me extendí en la pregunta. Pues, no Eh, sé. Patrito. Ay, perdón. Sí. Sí, sí. A ver, hay dos cosas que a mí me gustaría resaltar. Primero, la multiplicidad de actores que están involucrados. Y segundo, o sea, que es algo que aborda el Papa. Y segundo, algo que aborda el Papa en la conclusión, que es el tener cuidado con lo que podríamos llamar el pensamiento derrotista. Entonces, es cierto que cuando habla de que los conocimientos y las cosas generadas por la inteligencia artificial tienen que ser de bien común, es un tema espinoso y es un tema súper complicado porque también pone, o sea, es poner como bien común bienes que son semimateriales, porque no son completamente inmateriales, no son completamente materiales tampoco, o sea, no es un producto de la técnica, no es un martillo, pero tampoco es un bien espiritual estrictamente hablando, porque depende de un algoritmo. Entonces, lo que va a decir el Papa es uno. Tienen que intervenir todos los actores de distintas maneras y de distintas formas, y en ese sentido, el Papa en muchos momentos va a ir poniendo lo que se llaman orientaciones para la acción. Casi cada capítulo tiene al menos 6 u 8 orientaciones para la acción bien concretas que no me animo a repetírtelas porque aunque las tengo acá a la vista en un mapa mental, sería muy largo ir una por una. Pero sí responder a esa parte de la pregunta. Sí hay orientaciones para la acción muy concretas que abarca tanto de las familias, desde la persona individual, familias, actores políticos, actores económicos, empresas y, y actores culturales. Entonces, el Papa de alguna manera contempla el asunto de tal manera que para evitar que se quede en una cuestión abstracta. Y después lo que va a decir, eso es en cuanto a los actores, pero en cuanto al pensamiento va a decir, a ver, los valores cristianos siempre tienen como que la tentación de creer que es un idealismo buenista. Y no es cierto. Y el ejemplo está en los mártires y en los cristianos que dieron su vida para que las condiciones de bien común, de justicia, de solidaridad, de subsidiariedad, etcétera, se dieran de manera concreta. Entonces, el actuar concreto de cada persona sí hace la diferencia ante el mal, y ante la posibilidad de usarlo del mal. Entonces, la acción concreta de cada persona va sirviendo. Y por eso el Papa después va a trazar con ese itinerario no sé si te respondí, Felipe, pero resumiéndolo, buscando ser muy concreto, es en cada capítulo hay entre 5 6 y 10 directrices de acción, criterios para la acción muy concretas que además los pone así con ese tema, pues advierte, la tarea es difícil, no podemos rendirnos y es posible. Y creo que esa exhortación que nos va a derrumbar. Súper, gracias, Pater. No sé si Pater, Omar o Chucho quieran abordar algo más.
Bueno, yo nada más rápidamente, sí te diría que típicamente las legislaciones en la Unión Europea suelen ser las de la punta de lanza de los que regulan este tipo de actividades. Y sí, es todo un tema actualmente, sobre todo esta parte que habíamos platicado acerca de pues de la enorme posibilidad que tienen de manipular a las personas por la gran cantidad de información que tienen de ellos. Es algo que sí preocupa, ¿no? O sea, sobre todo a los países europeos. Y normalmente de ellos ya es de donde se emanan este tipo de avances. Ahora, por supuesto, siempre son reactivos, ¿eh? Nunca pueden ir más rápido que la tecnología. Primero la tecnología y luego la regulación, ¿no? Y luego son normalmente también los gringos los que a veces retoman un poco de eso. Y nosotros como México, pues deberíamos también de entrarle, pero pues estamos muy lejos todavía estamos un poco años luz, ¿no? De este tipo de regulaciones. Pero es lo único que diría. Ujú. Yo solamente agregaría algo que menciona por allí, como el padre lo ha remarcado mucho, la conclusión. Creo que es como lo más puro ya del Papa León, sus ideas muy suyas. Y hay una parte por ahí donde hace referencia al Magnífica de María. Entonces, algo así la idea, no lo voy a expresar tal como está allí, pero la idea que entendía yo allí o que maneja es esto de que cuando dice María, el Señor derriba a los poderosos, aparentemente esa respuesta que dio de María, que dio María a Dios, parece que nada cambió. O sea, el imperio siguió excluyendo, siguió matando, y él hace referencia, dice, el imperio romano sigue en nuestros días, hasta nuestros días, parece que nada ha cambiado, todo sigue igual. Pero exactamente allí en ese punto es donde dice él, eh, para María cambió todo. Entonces yo creo que el hecho de estar aquí reflexionando este documento y sobre pues los retos de nuestro tiempo, ya ese es un punto muy favorable de que empiecen algunos y poco a poco pues de alguna manera ya al tener el respaldo del Papa en esto pues lo podemos llevar a la práctica y reflexionarlo mucho en las parroquias, en las diócesis, pues en la relación que tenemos con los demás. Entonces, yo lo veo esperanzador en este sentido, así como lo vivió María, que parece que no, nada había cambiado, pero sí empezó a cambiar todo. No, muchas gracias, ¿no? Yo, este, lo veo revolucionario al Papa, o sea, intentándolo, o sea, no lo estoy poniendo como abogado del diablo, o sea, pero ¿cómo pasa que pues rompamos este ciclo, o sea, lo que pasó a lo mejor con la Rerum Novarum, que pues defendió a los derechos laborales de la gente, pues creo que ahora lo intenta hacer para los derechos, pues en nuestros tiempos, ¿no? Pero veo muy difícil o no veo cómo se vaya a dar ese rompimiento. Pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Felipe. Sauriel. Gracias, buenas noches. Yo, pues tengo una pregunta y un aporte, no sé, igual a la pregunta de Felipe, si se me da la oportunidad. Primero, la pregunta es, ¿hasta dónde es ético, pues, el uso de la inteligencia artificial para la difusión de la disfu- difusión? No sé, ahorita no recuerdo bien cómo se pronuncia, pero bueno, difundir el mensaje de Dios, pues, en las redes sociales, ¿no? Principalmente creando contenido y también... eh, cómo sí y cómo no usar esta herramienta. Por ejemplo, pienso en Magisterium AI, no sé si la conocen, pero como esta herramienta que también pues tiene como un background de pues la doctrina, ¿no? Y el magisterio. Y bueno, mi aporte más hacia lo que decía Felipe es un poco que existen modelos, es decir, inteligencias artificiales que se liberal como para uso, que lo puedes ejecutar si tienes el poder computacional, ¿no? Ese es el límite, que tengas el poder computacional, eh, en donde tú lo descargas y pues lo puedes ejecutar en tu computadora. Sin embargo, también esto tiene una implicación que es que casi todos o los mejores
que no, obviamente no son tan potentes como los de pago, están hechos por casi todas empresas chinas, ¿no? Y ya. Súper, gracias, Auriel. Entonces, no sé si quieras iniciar tú, Pater Omar, o quien sea de los tres, quien quiera tomar la palabra. Bueno, nada más una palabra. Hay un libro que se llama Nexos de Noal Yuval Harari y pone un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, de decir, yo puedo tener una piedra, o puedo tener un cuchillo, o puedo tener una máquina, pues frente a mí, y esa máquina no es buena ni mala, o la piedra no es buena ni mala. Va a depender del uso que, lo ético va a depender del uso que nosotros le demos. Entonces, el Papa yo creo que en esto de decir, de darle su justo lugar, de mirarla como una herramienta o ponerla como una herramienta como lo que es, porque eso es lo que es una herramienta y puede ser muy buena y se puede hacer mucho bien, nos podemos ayudar muchísimo. Entonces, no hay que verla, el Papa dice, no hay, el desarmarla no es no utilizarla o dejarla o abandonarla, no, es saberla utilizar. Por eso yo creo que el énfasis en la educación, en conocerla y esto, pues ayudará mucho pues a darle su uso correcto. Súper, Pater. No sé si Chucho o Pater Patrito quieran abonar algo más, ¿no? Bueno, entonces, a ver, Gustavo Mendoza. Hola, yo tengo una inquietud. Me parece que este tipo de trabajos es el primer paso necesario de muchos más trabajos que nos tienen que llevar no solo a sí conocer, sino a construir las nuevas realidades. En 1931, con Cuadragésimo Ano, se reunieron empresarios católicos de Bélgica, Francia, Alemania y Países Bajos. Y entonces fue iniciativa de los empresarios católicos el crear lo que hoy conocemos como el Infonavit y el Seguro Social, cuando antes no existían esas situaciones para los trabajadores. O sea, existía el salario y tenías hasta algunos días de descanso, etcétera, pero todo el concepto de transformar el mundo del trabajo a partir de Cuadragésimo Ano, que era prácticamente la reflexión sobre Rerum Novarum, pues dio paso a transformaciones que hoy pues creo que han sido muy positivas. Eso fue una aportación católica. Y yo creo que nos estamos enfrentando ante una nueva circunstancia donde, agregando el hecho del analfabetismo que conocemos todos, pues está también el computacional y el digital y el de la inteligencia artificial, que lamentablemente va a segregar a muchas personas de fuentes de empleo, de salarios, etcétera. Y eso van a ser realidades que de alguna manera, bien que mal, vamos a vivir. Y ante todo eso, bueno, pues la luz que ofrece el Papa es muy buena, pero tenemos que lograr construir realidades. Yo creo que hoy el catolicismo está nuevamente llamado a construir. Y en ese aspecto yo creo que en diversos campos tenemos que trabajar no solo en la reflexión, ¿qué vamos a hacer con las personas que ni computadora tienen? Que aquí en mi pueblo, en Villa Corona, pues es el 70-80% de la gente. O sea, ¿qué vamos a hacer en esta nueva realidad cuando no tenemos ni siquiera capacidad de darles clases o quién o qué tipo de mecanismos vamos a utilizar, ya no para darles clases de inteligencia artificial, sino de algo que los haga ser competitivos en el mundo laboral, ¿no? En fin, yo creo que este debe ser parte del esfuerzo y de la mentalidad que debemos asumir ante esta nueva realidad. Las partes éticas son necesarias, la parte moral, la parte humana, la parte antropológica, pues es el eje y sigue siendo el horizonte, el bien común. Y en estas circunstancias, ¿quién lo va a construir? La gran pregunta es, ¿quién lo va a construir? Gracias. No, al contrario, gracias, Gustavo. No sé, alguno de los Paters, Chucho, que quieran responder a esta reflexión. Además, muy profunda, creo.
Sí. A mí me Este, gustaría, ay, perdón, perdón, Padre Omar, adelante. eh, bueno, el Papa dice pues que el regular ya no es suficiente, sino necesitamos desarmarla. Yo vuelvo a la misma idea. Yo por ahí hice un decálogo sacando elementos de varios elementos, de varios documentos, por ejemplo, Antiquad Nova de- del Papa Francisco, de un marco ético de regulación, y creo que algunas cosas pueden servir, por lo que la pregunta que hacían anterior y esta también. Por ejemplo, uno de los mandamientos que yo pongo en este decálogo es primacía de la persona sobre el dato, o sea, la persona no se puede reducir a datos, como a veces lo reduce la inteligencia. Un segundo es transparencia con honestidad. Los gobiernos tienen que, pues yo creo, tener muy en cuenta esto, pues de la transparencia, y pues nosotros también. Responsabilidad no transferible, o sea, no le debemos transferir a la inteligencia artificial lo que nos toca, lo que nos toca hacer. Ahorita que hacían la pregunta anterior de decir, o sea, cómo usarla, si es bueno o no utilizarla, qué tan ético para la evangelización. Entonces, pues no darle la responsabilidad que me toca a mí, el leer, el analizar, el discernir. Entonces, no transferirle lo que nos toca a nosotros. Justicia para los últimos, entonces esto yo creo que es esencial. Los más afectados siempre cuando hay un fenómeno nuevo, siempre son los más pobres, y los más beneficiados pues son los más ricos. Entonces, justicia para los últimos, veracidad profética, se tiene que conocer esto para poder denunciar lo que está mal o está bien, o sea, cómo usarla. Esto de la exhortación que hace a educar y a formarnos, a invertir en esto. Privacidad como santuario, o sea, la persona es primero y tiene una privacidad. Trabajo dignificante, o sea, rescatar esto que se habla mucho también. Cuidado de la casa común, es decir, tener en cuenta pues todo el daño que genera también pues el uso desmedido de la inteligencia. Rechazo a la idolatría digital, o sea, no ponerla como Dios. Y cultura del encuentro, priorizar el encuentro. Yo hice este decálogo a raíz de varios documentos que leí, y pienso que puede responder pues algunas cosas que también las marca muy bien la encíclica. Super, Pater. Eh, Pater Patrito, ¿no? No, no, después de ese decálogo yo me quedo calladísimo. Hay una propuesta de Mariana que creo que vale la pena considerar, ¿eh? Y vale la pena leer porque creo que por ahí tiene que ir. No, no puede ser solo una sesión, sino toda una línea de trabajo, no solo con la iglesia, sino con sectores, con sindicatos, con empresarios, con la academia, con padres de familia, escuela, etcétera, donde se tiene que trabajar. Perdón, me gustó la propuesta de Mariana. Este, yo quisiera agregar a las reflexiones que hacen, que me parece muy bueno también el decálogo, por cierto. Yo agregaría que dentro de todo esto hay que dar prioridades también, ¿no? Supuestos a la gente que tiene menos, etcétera, los que se van a ver más este, empobrecidos por esto, ¿no? Pero también el tema de los niños. O sea, ¿y por qué el tema de los niños? El tema de los niños tienen por dos lados donde les pega clara y fuertemente la inteligencia artificial. Uno es la manipulación y la posible manipulación de los niños, que eventualmente se convertían en adultos por la información que existe en el algoritmo acerca de ellos, ¿no? Que eso es algo que hay que trabajar, hay que proteger, hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Pero el otro es el plantearnos en fines prácticos qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros hacemos en un día a día con la inteligencia artificial, qué es lo que al que estamos renunciando nosotros con la inteligencia artificial. Y es justamente a sentarnos y pensar las cosas. Y ese es el otro lado por el que le va a pegar a las generaciones más jóvenes, o sea, no van a necesitar leer, no van a necesitar reflexionar, no van a necesitar hacer ninguna de esas cuestiones,
simplemente le pueden preguntar a la IA, ¿no? Y ya. Y y hasta para preguntar hay que ser inteligentes, ese es el punto, ¿no? Entonces, eso es a lo que no podemos llevar a los niños, a las generaciones más jóvenes, tienen que seguir teniendo la capacidad de racionar, de interconectar ideas, porque si no, van a renunciar y van a dejarle muchas más decisiones a las inteligencias artificiales de las que nosotros les dejamos hoy, ¿no? O sea, cosas que pueden ser hasta profundas, complicadas o no, o sea, ¿no? O mundanas, ¿no? Entonces, y ese es el riesgo que veo yo con estas generaciones que sean demasiado dependientes de estas tecnologías sin sentarse sin que las utilicen ellos para su bien, ¿no? Sino que simplemente las utilicen para librarse de todas las cuestiones, ¿no? De los pesos, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo les propongo eso, o sea, hasta dónde estamos dispuestos a dejarle qué responsabilidades a la inteligencia artificial. Ya, o sea, utópicamente, y ni siquiera ya tan utópicamente, pero teóricamente ya, este, en los siguientes años podemos tener gobiernos que funcionan bajo inteligencias artificiales, sistemas de salud que funcionan bajo inteligencia artificial, sistemas de educación que funcionan bajo inteligencia artificial. O sea, todo eso va a pasar, si no, no nomás es una cuestión de empresas, sino va a haber un momento en el que va a brincar hacia, hacia la parte gubernamental, hacia la parte organizativa, hacia la parte comunitaria, y también va a brincar hacia la parte familiar, ¿no? En la que tú, un padre, pueda decir, bueno, ¿y cómo educo a mi hijo, no? Y la inteligencia artificial te haga 5 o 6 propuestas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a renunciar? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Entonces, creo que eso sí lo tenemos que responder nosotros. Creo que eso sí es algo que cae en la cancha de todos los que estamos aquí platicando, ¿no? O sea, sí tenemos que definir hasta dónde vamos a renunciar a pensar, tal cual. Listo. Súper, gracias, Chucho. Bueno, la última pregunta con Ale, eh, para darle voz también a las mujeres. Sale. Gracias. Bueno, retomando lo que decía Jesús de los Ríos, era algo que platicábamos justamente cuando nos pusimos como a reflexionar sobre la encíclica, que ahorita ya los niños tan solo, pues la huella digital que tienen es amplia y buscan y tienen el acceso que pues antes las personas no tenían. Entonces, es un acceso desmedido en manos que no saben controlarlo y no saben gestionarlo. Y los adultos que deben ser los cuidadores, pues tampoco saben ni controlarlo ni gestionarlo porque les es fácil darles lo que piden los niños para no tener, para que el niño no sea un problema o poder contenerlo de alguna manera. Entonces, es complicado porque en las escuelas, bueno, paréntesis, soy maestra, entonces, sobre todo en escuelas de gobierno, pues se ve esta parte, ¿no? De formar el pensamiento crítico, discernir entre las fuentes de información, pero los niños siguen llegando, a lo mejor ya no es Wikipedia, pero con la tarea toda ChatGPTeada y le dices, oye, esto no lo hiciste tú no escribes así, tú no hablas así, tú no te pronuncias así, ni siquiera tiene las mismas faltas de ortografía que tú tienes en los trabajos en la escuela. Entonces, obviamente no lo hiciste tú. Entonces es complicado trabajar con y formar en el marco educativo y escolar un, un entorno y un hábitat donde puedan razonar, gestionar y pensar sus interacciones, incluso porque también ya las interacciones dentro de los mismos niños son complicadas cuando en casa estás tú solo con la pantalla cuidadora, estás tú con el acceso a internet que ni siquiera está restringido a páginas que los padres pudieran tener el control porque no se toman ni siquiera el tiempo de regular las interacciones que puedan llegar a tener. Entonces, sí es una gran responsabilidad, sí es un gran reto, pero yo propondría igual.
se queda aquí, pero pues nosotros somos altavoces para otras personas, que pues empecemos por nosotros, qué tipo de regulación nos estamos poniendo, qué tipo de medidas estamos haciendo, qué tipo de límites nos estamos poniendo para que justamente, como lo mencionaban, podernos servir de las tecnologías y podernos a aportar y ayudar de ellas, y no que ellos se tomen solamente de nosotros y nos estén exigiendo y exigiendo y exigiendo y perdamos esta parte de humanidad justamente que teníamos. Digo, no es tanto una pregunta, era como una aportación que también me gustaba y quería realizar. Súper, Ale, muchas gracias por la aportación y que sí, justo con usted hemos venido reflexionándolo también en las otras dos sesiones que tuvimos. Entonces, pues muchas gracias, Ale, y gracias a todos los que se han conectado. Yo quisiera, ya para terminar, que nuestros tres speakers nos dieran así como una conclusión de un minuto a una invitación. O sea, porque creo que el comentario que hizo, bueno, que han hecho varios, pero por ejemplo, Mariana, que puso en el chat ya como una acción muy concreta, ¿no? O sea, creo y lo decía Gustavo, o sea, no podemos limitarnos solo a la reflexión, entonces, pues que nos desafíen nuestros speakers, ¿no? Que nos hagan una invitación, que nos lleven a algo más allá de justo solo un webinar, ¿no? Entonces, probablemente los esté agarrando en curva, pero sí me gustaría pues que nos lanzaran un reto nuestros tres speakers así en un minuto para acabar a las 10 de la noche. Entonces arrancamos, igual si quieren como empezamos con Chucho. Fíjate que y mira que yo me dedico todo al tema digital desde hace años, pero yo el reto que les pondría es lean un libro al mes. Eso, de diferentes temas. Sigan leyendo, o sea, no importa si no es en papel, o sea, si es en una plataforma, pero lean un libro al mes. Eso siempre nos va a permitir conocer, entender, meternos en la cabeza a alguien más. eh, y yo creo que es un muy buen ejercicio. O sea, el cerebro es un músculo también. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita que decía Ale lo de sus alumnos, pues ese alumno lo único que necesita aprender bien es hacer el prompt del ChatGPT para que le haga la tarea bien ya, así de, y ponerle como si fueras un niño de 10 años, escribe esto, pone algunas faltas de ortografía y redacta. O sea, nada más tiene que aprender a hacer eso, pero eso implica pensar, es nuevamente un tema de que sepas cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que yo les diría, leer un libro al mes de lo que sea. Y ya. Súper, gracias Chucho. Pater Eso. Omar. Bueno, haciéndole segunda a Jesús, yo también diría leer. O sea, esa es la clave. Pero yo sí diría, yo personalmente leer digital no se me pega igual. O sea, el tocar el libro, el subrayarlo, el tenerlo allí, eso ya es una manera de aprender. Y segundo, hace tiempo, no recuerdo cómo se llamaba esta película que salió hace algunos meses atrás, de una IA que juzga. Entonces ya sea hay eso, IAs que juzgan. Al final, cuando la persona logra comprobar que no es el culpable, la IA le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la respuesta es, pues ser humanos, eso, hay que ser humanos. Leer la encíclica, yo sí recomendaría mucho leerla, releerla. Para mí ha sido pues oro molido en este sentido del Papa y se me hacen cosas muy proféticas que debemos tener en cuenta allí para nuestro futuro. Súper, Pater. Pater Patrito. Y aunque nos hubiéramos puesto de acuerdo, yo también iba a recomendar leer. Pero en específico, lean la encíclica. No es una encíclica larguísima, no es una encíclica complicadísima, o sea, no les estoy diciendo lean la segunda parte de la Caritas in Veritate, que ahí sí te explota la mente. Este, es decir, lean la encíclica. ¿Quieren ser parte del cambio? Hagan la higiene de atención que pide el Papa en la misma encíclica. Entonces, están agobiados por todo el trabajo que hay que hacer. Lean la encíclica y vean qué es lo que pueden hacer de ese trabajo. Están preocupados que si la IA nos va
a dominar y vamos a ser todos esclavos de la IA, lean la encíclica para que vean que tampoco están así. El mejor acto de resistencia en un mundo de inmediatez es tomarse el tiempo de poder leer, porque eso te permite procesar, te permite conectar ideas, te permite abstraer. Y si queremos saber cómo actuar ante la inteligencia artificial, seamos nosotros los primeros lectores de esta encíclica para ver si después nos podemos convertir en actores. Pero no vamos a saber si podemos ser buenos actores o no ante la inteligencia artificial si nosotros mismos no seguimos los lineamientos del Papa. Entonces, anímense a leer y en específico lean la encíclica por ambos. Súper. Y pues pareciera un reto muy sencillo, ¿no? Pero justo en los tiempos de la inmediatez, qué difícil es detenerse a leer y más con, pues con esta conciencia, ¿no? Porque ya apenas vibró el celular y estamos viendo, eh, pues, qué notificación nos llegó, ¿no? Entonces, pues de verdad yo estoy muy contento, muy agradecido en primera con Dios, ¿no? Por darnos momentos como este. En segunda con el Papa León, porque es el gran responsable de que hoy estemos aquí reunidos. Y obviamente pues con nuestros tres speakers, con los Paters, con Chucho, que yo sé que hacen un gran esfuerzo por estar aquí. eh, a los que se conectaron, algunos ya se han salido, pero de verdad yo creo que es muy valioso que hoy al menos haya un interés, ¿no? O sea, porque justo a mí me gusta mucho citar a San Maximiliano Kolbe cuando decía que el gran pecado del siglo XX era la indiferencia, entonces pues también del siglo XXI, ¿no? Entonces que ya siquiera haya un esfuerzo por conectarse, por ver, pues a ver qué tienen que decirme dos padres y un laico, pues yo creo que ya es un, o sea, de verdad es heroico, ¿no? En estos tiempos que nos toca vivir. Y yo agradecerles a todos por hacer lo posible. Yo obviamente me quedo con un compromiso, además de leer, pues de tomar en cuenta lo que decía Gustavo, lo que ponía Mariana en el chat. O sea, no puede limitarse, obviamente, a solo un webinar y al contrario, pues asumir un compromiso con nuestra comunidad y desde Verso Alto, pues que pueda ser una plataforma, ¿no? Hacer esa pequeña diferencia. Entonces, pues de verdad agradecerles muchísimo, Pater Omar, Pater Patrito, Chucho, pues primero por su vocación, por vivirla con como Dios nos lo pide, pero también pues por no guardarse esos dones que Dios le da, sino compartirlos con nosotros. Y pues obviamente, pues muy, muy agradecidos todos. Me atrevo a decirlo a nombre de los que se conectaron, ¿no? Y a los que lo van a ver a través de YouTube, yo creo que lo vamos a subir. Entonces ya les compartiré el link cuando esté pues en YouTube. Y pues muchas gracias a todos. Van a ver que va a seguir habiendo más actividades como estas y con el favor de Dios no sea la última vez que nos encontremos. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de conocer a los padres. Y bueno, pues ganó Estados Unidos, así que es único ahorita también. Y ganó Paraguay. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Vale, que Gracias, estén bien. felicidades, Hasta luego. Gracias. compadre. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Compadre.